Buenas tardes. Para la elaboración del trabajo práctico número 5 propuesto por el doctor Sergio Rocamora en la materia de Derecho Penal de la Universidad del Congreso, vamos a realizar 5 videos. En el primero de estos vamos a hacer una breve referencia acerca del webinario realizado por los doctores Wendel Luzardo y Ernesto Ferreira, denominado Prescripción de la Acción Penal, Análisis y Consecuencias del Fallo Farina. El fallo Farina es un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación del 26 de diciembre de 2019 que hace referencia a este instituto. Inicialmente vamos a realizar un análisis acerca de la naturaleza jurídica del Instituto de la Prescripción. Podemos determinar que tiene un instituto de naturaleza material de derecho penal y surge o se sustenta o tiene su origen en la Constitución Nacional y en los diversos tratados o instrumentos internacionales. En este derecho, el transcurso del tiempo provoca la pérdida de punibilidad del delito, por lo que el Estado pierde la posibilidad de llevar a cabo la acción penal contra el individuo. Antes de la sanción de la Ley 25.990, que modifica el artículo 67 del Código Penal, existía gran incertidumbre y poca certeza acerca de cuáles eran los actos que interrumpían efectivamente la prescripción a la que hace referencia el artículo 62 del Código Penal. Los autores se dividían en dos grandes tesis, una que era la tesis amplia, en la cual la prescripción de la acción se interrumpía con cualquier acto que demostrara la intención del Estado de llevar adelante la acción penal. Esto tenía como consecuencia la imprescriptibilidad de los delitos, ya que infinidad de actos podían darle fin a la prescripción, y los otros autores se reunían dentro de la tesis restrictiva, en la cual el único acto que interrumpía la prescripción era la sentencia condenatoria, pero eso también tenía una gran consecuencia, que había demasiada cantidad de casos de prescripción, debido a que nada interrumpía, prácticamente nada interrumpía la prescripción. Como dijimos, entonces la Ley 25.990 introdujo cambios benignos a favor del individuo, ya que incorporó al texto del Código Penal una enumeración taxativa de todos los actos que efectivamente pueden interrumpir el curso de la prescripción. Esto para brindar mayor seguridad jurídica. Esta ley también introdujo un cambio en la cual la prescripción corría, se suspendía o se interrumpía separadamente para cada uno de los delitos cometidos. El artículo 67 nos establece entonces taxativamente cuáles son las causales. El autor o el expositor en este webinario lo que hace es realizar un análisis doctrinario y jurisprudencial de los desarrollos que se han realizado acerca de cada una de estas causales. Entonces el artículo 67 nos dice que la prescripción solamente se interrumpe por 5 incisos. El inciso A nos dice que es la comisión de otro delito. Esta causal no la introduce la Ley 25.990, sino que la mantiene, y en esta se exige que el nuevo delito tenga el dictado de una sentencia firme que declare la existencia del hecho y la atribución de la responsabilidad al sujeto. Hacía como crítica el expositor que los fiscales hacen uso de la figura de la suspensión de la prescripción para esperar a que se realice o a que se dé la sentencia condenatoria. En recientes fallos, las Cortes han argumentado que la Corte Suprema ha argumentado que no se debe hacer uso de esta figura, ya que el único acto que puede interrumpir efectivamente la prescripción es la sentencia condenatoria. En el inciso B podemos ver que es el primer llamado a prestar declaración indagatoria. A través de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación se estableció que en este caso el decreto que dispone el llamado a la declaración indagatoria es el único acto que puede interrumpir la prescripción, ya que este es un auto que contiene elementos fundamentales sobre la participación del individuo y lo convoca formalmente a que se presente en la causa. El inciso C es el requerimiento acusatorio de apertura o elevación a juicio.
este se ha determinado como acto interruptivo, ya que este requerimiento contiene individualización del imputado, una relación clara y precisa de los hechos y una calificación legal del delito que se le imputa al individuo. El punto D o el inciso D del artículo 67 nos dice que el auto de citación a juicio o acto procesal equivalente también es interruptivo de la prescripción. El expositor trata de aclarar que en este punto cuál es el alcance de la expresión acto procesal equivalente y nos dice y nos cuestiona acerca si esto puede considerarse como una violación al principio de legalidad al dejarlo tan amplio, que puede ser cualquier acto procesal equivalente. Lo que nos dice el expositor es que a través o con fundamento en el principio de la autonomía provincial, las provincias se reservan la facultad de dictar sus propias constituciones, por lo que puede coincidir que no todas las provincias tengan la misma denominación para este auto de citación. Entonces, para que no se quede como fuera de la legislación, lo extiende para que quede cubierto como acto procesal equivalente, por lo que cada provincia puede tener su nombre propio. El autor nos aclara que siempre el derecho penal debe regirse por los principios que favorecen y protegen al ciudadano frente al poder estatal, y por eso se establecen los principios de interpretación restrictiva de la norma penal, el principio pro homine y el de última ratio del derecho penal. Todos estos como principios que se relacionan con el principio de legalidad. El inciso E nos habla del dictado de la sentencia condenatoria, aunque ésta no esté en firme. Ambas teorías, la restrictiva y la amplia, estaban de acuerdo en considerar que este es el último acto que puede interrumpir el curso de la prescripción de la acción penal, ya que ésta contiene un análisis de los hechos, la valoración de las pruebas, la calificación del delito y también establece una pena para el imputado. Pero es justamente en cuanto a este inciso que el fallo Farina hace mayor preponderancia. Este fallo es de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y tiene como fecha el 26 de diciembre de 2019. El fallo está suscrito por Carlos Fernando Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda, Ricardo Luis Lorenzetti y Horacio Rosati. En cuanto a lo decidido, los magistrados tienen el mismo concepto de resolución, llegan al mismo camino, pero el doctor Rosenkrantz hace un voto en disidencia parcial, estableciendo que más allá de los argumentos dados en la sentencia, igual se había cumplido la prescripción, ya que había transcurrido demasiado tiempo desde cualquier tipo de acto que haya manifestado una condena en contra del imputado. Entonces puede haber una disidencia en cuanto a los argumentos, pero no en cuanto a lo decidido. En cuanto a lo decidido están conformes los cuatro. El procurador en este caso también manifiesta que había transcurrido el tiempo necesario desde la fecha del último acto interruptivo, teniendo en cuenta los plazos establecidos en el artículo 62 del Código Penal. ¿Cuál era el conflicto entonces? El conflicto surge porque los diferentes tribunales de justicia penal de la provincia de Buenos Aires manejaban una jurisprudencia y doctrina propia para la interpretación del artículo 67, en esta que establecían ellos que cualquier fallo posterior a la sentencia condenatoria de los tribunales intermedios que modificara o ratificara la sentencia era considerado un acto interruptivo. Vamos a hacer una descripción de los hechos que dieron motivo al fallo de la Corte Suprema, pero me voy a permitir leerlos, ya que hace una larga referencia a remisiones de uno a otro juzgado y diferentes tribunales de alzada. El tribunal en lo criminal de Tandil de la provincia de Buenos Aires condena el 16 de marzo de 2005 a la señora Aide Farina a la pena de 2 años de prisión y 8 años de inhabilitación especial para ejercer la medicina
por considerar la autora penalmente responsable del delito de homicidio culposo en perjuicio de la señora Isabel Peñín, esto por una mala praxis. Los hechos fueron ocurridos en el año 2000. Ante este fallo, la defensa interpone un recurso de casación en la que interviene la Sala Primera del Tribunal de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires, la cual el día 2 de marzo del 2010 resuelve casar parcialmente la sentencia de grado y fijando una pena inferior de 1 año y 6 meses de prisión de ejecución condicional y 6 años y 8 meses de inhabilitación especial. Nuevamente la defensa propone un recurso por inaplicabilidad de ley interpuesto, el cual es desestimado por la Suprema Corte de Justicia de la provincia el 19 de octubre de 2011. Cabe recordar que los hechos ocurrieron en el año 2000. Contra esta decisión, la defensa dedujo recurso extraordinario federal y en esta también promovió la prescripción de la acción penal para que se declare extinguida la acción y se sobresea a la señora Aide por la causal interruptiva del artículo 67, inciso A, ya que no había cometido ningún delito para la fecha. La Suprema Corte de Justicia Provincial, el día 3 de octubre del 2012, declara inadmisible el recurso, pero no se pronuncia sobre la prescripción. Por lo cual, la defensa interpone recurso de queja ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que resolvió el día 25 de junio de 2013 suspender por primera vez el trámite y devolver las actuaciones al Tribunal de Origen para que se pronunciara sobre la prescripción. El Tribunal de lo Criminal número 1 de Tandil, el día 26 de diciembre del 2012, rechaza el planteo de la prescripción y argumenta que la jurisprudencia del fuero local establecía que todos los fallos que confirmaran o modificaran la sentencia también tenían poder interruptivo. La Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Azul confirma la decisión el 25 de marzo del 2013. Asimismo, el Tribunal de Casación Penal de la Sala 1 confirma la decisión el 13 de junio del 2013. La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires también confirma y rechaza la prescripción de la acción el 19 de marzo del 2014. Nuevamente la defensa interpone ante esta última decisión un recurso extraordinario federal y es denegada. La defensa interpone un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que resolvió el 22 de diciembre del 2015 suspender por segunda vez el trámite de la queja, ordenando que el juzgado de origen se expida sobre esta cuestión constatando si realmente se daban las causales para decretar la prescripción de la acción. El Tribunal en lo Criminal número 1 de Tandil, previa certificación de que la señora Farina no había cometido ningún delito y teniendo en cuenta también el concepto del Ministerio Público Fiscal en el cual pedía la prescripción, lo rechaza, considerando el mismo argumento de que cualquier pronunciamiento de los tribunales intermedios también producía la prescripción. Esto con fecha del 28 de marzo del 2016. La Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Azul confirma la decisión de rechazar la prescripción nuevamente y el Tribunal de Casación Penal en la Sala 1 también confirma la decisión el 8 de junio del 2016. De modo que este pronunciamiento, al no ser impugnado, regresa de nuevo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En este caso, el Procurador General, entonces, al pedirle su concepto, está en concordancia con la defensa de que se ha realizado ya por el transcurso del tiempo la prescripción de la acción penal. Ha corrido los plazos y todos los requisitos solicitados por el artículo 62, por lo cual pide que se sobresea a la señora Aide.
Bueno, como habíamos dicho entonces, el conflicto surge porque los diferentes tribunales de justicia de la provincia de Buenos Aires manejaban una jurisprudencia y una doctrina propia para la interpretación de ese artículo 67, que establecía que cualquier fallo posterior a la sentencia condenatoria de los tribunales intermedios que modificara o ratificara la sentencia era considerado un acto interruptivo. O sea que le daba mucho más poder a estos pronunciamientos de manera amplia o extensiva. ¿Qué manifiesta entonces la Corte? La Corte manifiesta que, aunque no tenga facultad para revisar el proceso en el fondo, al ser tan violatoria de los derechos de la señora Aide, va a pronunciarse. Entonces nos dice que es irrazonable y arbitraria la interpretación realizada por la justicia local. Esta decisión impacta en la observancia estricta que debe tener el articulado penal y que es violatorio del principio de legalidad. También nos dice que es incompatible con los principios y garantías constitucionales y las leyes. Además, violatorio del artículo 31 de la Constitución Nacional, donde se le da supremacía a la Constitución. Nos dice también que el principio de legalidad que establece el artículo 18 de la Constitución Nacional establece o exige una interpretación restrictiva de la norma penal con el principio político criminal que caracteriza el derecho penal, que es de última ratio, y el principio pro homine, o sea que cualquier interpretación que se haga del derecho penal debe ser siempre a favor del individuo, que goza de una situación de inferioridad frente al poder estatal. La Corte nos dice entonces que como doctrina y jurisprudencia acerca de la interpretación del artículo 67 nos ha dicho que el único acto interruptivo o el último acto interruptivo es la sentencia condenatoria, pero no así le da esa facultad o ese poder a los fallos que modifican o que ratifican la sentencia de los tribunales intermedios. Entonces esta sentencia es una sola, la primera que se profiere y que condena al imputado. Por lo cual no es procedente la interpretación extensiva que hacen estos tribunales, dándole esa fuerza interruptiva a los fallos posteriores. Nos dice también en el fallo de gran importancia que existe una relación estrecha entre el instituto de la prescripción y el derecho que tiene el imputado a obtener una justicia o un pronunciamiento en tiempo razonable, que ponga fin a esa incertidumbre que ocasiona el estar vinculado con un proceso penal. El proceso se prolongó por más de 14 años. Esto excede cualquier parámetro de razonabilidad, ya que los hechos ocurrieron en el año 2000, la sentencia fue proferida en el año 2005 y en 2019 llega la Suprema Corte de Justicia a fallar en este caso. Asimismo, determina la Corte que los tribunales inferiores se habían alejado de las directivas reiteradas de la jurisprudencia de esta Corte, en la que la única interpretación que protege el principio de legalidad en materia penal es la que estableció el último acto que interrumpe la prescripción, la cual es la sentencia condenatoria. Bueno, la Corte Suprema ratifica que su función constitucional es la de ejercer la jurisdicción y protección de la Carta Magna, por lo que los tribunales nacionales y provinciales tienen la obligación de respetar, acatar y ceñirse a la doctrina constitucional plasmada en las decisiones de la Corte. Esto en pro de la tranquilidad, la paz social y la estabilidad de las instituciones. La Corte es suprema en su competencia y sus decisiones son de inexcusable cumplimiento, y cuando un tribunal se aleja de estos, tiene que dar unos argumentos y fundamentos que justifiquen esta posición y el porqué de ese alejamiento. Porque si no sería atentar contra la igualdad y la seguridad jurídica, además de la celeridad y la economía procesal con la que deben ser realizadas las sentencias de los tribunales.
Entonces, ¿de qué manera falla la Corte? La Corte en este caso resuelve primero revocar la sentencia apelada, declarando la extinción por prescripción de la acción penal y sobresee a la médica, a la señora Aide Farina, y asimismo declara que la doctrina judicial de la Corte sobre la interpretación del artículo 67 del Código Penal es de seguimiento obligatorio para todos los tribunales judiciales, por lo que prácticamente los llama a que se abstengan de realizar cualquier otra interpretación. Bueno, muchas gracias.